¿no? Un poco más, 35. Y tenemos aquí la mesa política, de mi lado derecho, Leandro Santoro, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo Ramal, ¿cómo le va? Mucho gusto. Alegre, Guillermo, ¿cómo le va? Ahí está. Gilberto Alegre. Y, bueno, ya está, abonado de la casa, Miguel Ponce. ¿Qué dice? ¿Está bien? De todo lo que dijo Mauro Federico, que va a ser la portada de Ámbito Financiero, decirle a ustedes si el tema de las ganancias es el tema a tocar en lo que ya promedia a fin de año. Nos faltan, ¿cuánto? 4 días para que llegue al año de Macri y seguimos sin noticias. Sí, yo esta mañana, indignado, diríamos, viendo algunos diarios, tuiteaba muy temprano: teléfono UCR Nacional terminó Chapadmalal. ¿Hay al fin un programa de gobierno? ¿Se avanza hacia un acuerdo político, económico y social? Yo creo que el tema de la ganancia tenemos que insertarlo en esto. Ha transcurrido un año. Promesa de gobierno era: se acaban los impuestos sobre el trabajo. Y estamos ahora discutiendo lo que, de acuerdo a las palabras de Pratgay, es la mayor devolución a los trabajadores de todo aquello que le quitara a Cristina en su segundo mandato, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el debate es si finalmente, después de Chapadmalal, del retiro, los chicos del Excel han encontrado la posibilidad de decirnos hacia dónde vamos, porque hasta ahora lo que ha venido, yo acabo de venir de Estados Unidos, ¿no es cierto?, observador de las elecciones del triunfo de Trump, lamentable, pero la pregunta era: muchachos, las inversiones que se planteaban ya no están, el lema empresarial hoy es wait and see, por lo tanto las inversiones no están, pero también tenemos achicado el mercado interno. Se pensaba compensar inversiones con mercado interno. Está claro que el segundo semestre no va a empezar y sería muy importante que conociéramos si desde Chapadmalal ha salido algún programa o alguna que dé alguna direccionalidad a lo que va a ser el año que viene. Ramal. No, a mí me parece que en Chapadmalal se puso de manifiesto una crisis política. En realidad, estas afirmaciones de Monzó lo que encierran no es una opinión simplemente, sino un probable pedido de cambio de gabinete. Esto es lo que está planteado allí. Cuando habla de peronizar al gobierno, de otra coalición política, lo que está planteando es que un sector del PJ, probablemente el de los gobernadores, el que se alejó del kirchnerismo, ingrese al gobierno e inclusive se modifique la coalición de gobierno. Y esto tiene que ver con el enorme fracaso del macrismo en este año, que nos deja ahora con la producción industrial con una caída superior al 10%, lo mismo con el comercio, y ni hablar del salario y de los 200.000 despidos que han caído en este periodo. Entonces, Chapadmalal puso de manifiesto indudablemente este fracaso y yo me animaría a decir una crisis de gabinete en puertas. Muy bien. ¿Voy con usted? Sí, no hay problema. Mi querido Alegre, porque veo que el señor Santoro está como en boxes, ¿vio? Él está como en boxes, él está preparando algo y quiero que cerremos con él. No, en realidad no cerrar, sino seguir con la el vuelta. No, bueno, es claro que el gobierno de Cambiemos viene trayendo o acarreando serias dificultades y de las cuales no ha logrado resolver casi ninguna. Ha tenido un buen diálogo en el Congreso, sí tiene una buena relación, digamos que no se conocían, y eso ha hecho que muchas veces se lograran modificar algunas leyes que parecían imposibles hasta el último momento. Por eso con el tema de impuestos a las ganancias habría que ver qué pasa en estos días que faltan para que se pueda resolver, pero es claro que el gobierno no está dispuesto a hacer ninguna concesión porque los números no le dan en absoluto para lograr una resolución de esa naturaleza, y es como escuché los otros días a alguien decir, viste, el gobierno despega, y hay quienes que dicen se le acorta la pista, cada vez tiene una pista más corta y cada vez tiene menos posibilidades de despegar. Entonces eso sin ninguna duda hace que políticos de raza como Emilio Monzó planteen este gobierno necesita oxígeno. Y si el gobierno sigue caminando por el mismo rumbo que trae, obviamente, inexorablemente va hacia la crisis, digamos. Entonces, para lograr evitar esto, sin ninguna duda, tienen que cambiar, tienen que producir oxígeno y tienen que encontrar alternativas para salir de esta situación difícil, porque todo lo que pidió en la campaña, todo se lo otorgó. Nosotros desde el Frente Renovador lo acompañamos, dijimos vamos con los holdados, acompañamos todas las leyes que el gobierno dijo necesitar para que llovieran las inversiones. Bien. Acompañamos y no ha habido ningún tipo de solución. Obviamente nosotros llevamos propuestas a la campaña y estamos tratando de sacarlas adelante en esta gestión. Muy bien, y ahora prepárense porque ha traído el señor Santoro
una gráfica, manualidades. Deberes. A ver. Una cosa antes, Roberto. Está claro que esta noche va a ser difícil que alguien defienda al gobierno, ¿no? A ver. ¿Pero por qué? Acá te traje este cuadro, cuya gracia es que lo hicimos en marzo. Nosotros en marzo lo que hicimos fue, pusimos las 7 principales medidas de gobierno. ¿Puedes leerla, Roberto? Sí, lo veo de aquí. A ver. Muy bien. Y anticipamos que lo vi en otro programa. Claro. Lo presentamos en marzo. Sí, claro. Lo presentamos en marzo en el programa El Gato Silvestre, pero lo lindo de esta historia es que todos los pronósticos, ves que abajo dice entonces, se cumplieron todos. Cayó efectivamente el poder adquisitivo, cayó el consumo, cayó el PBI, cayó la tasa de inversión, que era una de las promesas que supuestamente este gobierno venía a cumplir, cayó el empleo y cayó la recaudación impositiva. Y todo el sistema se retroalimenta con el aumento de la deuda externa. ¿Por qué te traje este cuadro hoy por segunda vez? Porque esto significa que estos muchachos están haciendo algo que es de manual. Son absolutamente previsibles. No es que necesitan tiempo para revertir la tendencia social o el rumbo económico. Ellos vinieron a hacer esto, Roberto. Vinieron efectivamente a aplanar el consumo, efectivamente vinieron a achicar fundamentalmente el gasto público y el salario. Y la única forma que encuentran en un mundo que para colmo se les complica por la victoria de Trump y también obviamente por el tema del contexto comercial internacional, que es muy regresivo, lamentablemente, para países periféricos como el nuestro, es aumentar la deuda externa. ¿Qué te quiero decir con esto, Roberto? Que en la verdad este gobierno, con este programa económico, no tiene solución. O sea, no es un problema de tiempo, es un problema de las políticas que decidieron implementar. Ellos decidieron transferir millones de dólares a la cúpula de la pirámide social y ahora están viendo cómo hacen para inyectar un poquito a la base de la pirámide social. ¿Con la intención de terminar con la pobreza? No. Con la intención de evitar el estallido social, porque generaron tensiones nuevas, tensiones que la sociedad argentina no tenía. Más pobreza, más desocupación y todo lo que ya sabemos en un mes caliente como diciembre, que esperemos que las cosas por lo menos no terminen mal. Se habla mucho del año... permíteme, que se habla mucho del año que viene, ¿no? El tema de las elecciones y demás. Están todas las fichas puestas allí. Yo no digo que esté quieto el tema, pero estamos como... Digo porque eso es en general, ¿no? Se está como calentando motores para el año que viene. ¿Usted, Ramal, lo ve así, de esta manera, que el año que viene puede ser un batacazo con el tema de las elecciones allí en el Congreso? No, a ver, el año que viene indudablemente va a haber elecciones, pero el gobierno está esperando estas elecciones en el cuadro de crisis que acabamos de escribir ahora. Esto es indudable. Ahora, esta situación, yo creo que no solo interpela al gobierno, todo este cuadro que estamos viendo. Acá no hubo simplemente una coalición de gobierno, hubo una suerte de coalición móvil o a pedido en el Congreso Nacional, en la cual participaron la casi totalidad de las fuerzas políticas del país, con excepción de la izquierda. Esto comenzó con el acuerdo de los fondos buitre y la normalización con el capital financiero internacional. Siguió con un conjunto de leyes y ahora con un presupuesto de ajuste. Sí. Eso fue votado por el peronismo, por el Frente Renovador. ¿Quién gobierna las provincias? A ver, en las provincias gobiernan muchos de los que gobernaban hasta el 10 de diciembre del año pasado. La provincia con el ajuste más feroz contra los estatales es la provincia de Santa Cruz, que gobierna Alicia Kirchner. Entonces nosotros hemos tenido una coalición política no declarada. Hay una coalición conocida, Cambiemos, la de Ponce. Y después hay una coalición en negro, no declarada, en la cual participan Massa, los gobernadores, la enorme mayoría de los diputados del Frente para la Victoria que han votado las leyes de ajuste. Diputados no, entonces, senadores. Nosotros tenemos, cuando vos hablas de batacazo, yo te digo, yo creo, te digo, tengo una convicción. La vez pasada te invité al acto de Atlanta. Yo creo que la izquierda va a dar un batacazo el año que viene. ¿Usted cree que es así? Porque es la fuerza que en toda esta crisis que estamos viendo se ha mantenido autónoma, ha señalado claramente el pantano de este programa económico y aparte lo hizo con la autoridad de venir luchando contra un gobierno anterior que tenía 1 de cada 3 trabajadores en precarización laboral. A ver, Gilberto. El sistema democrático tiene unas reglas de funcionamiento que me parece que son absolutamente lógicas. Hubo un partido político que ganó las elecciones y al cual, sin ninguna duda, el resto de las fuerzas políticas tiene que acompañar. Porque si este gobierno que entró con una minoría, toda la oposición se pone en contra, no tenemos forma de vida posible porque viviríamos de crisis tras crisis. Hay que darle la oportunidad que gobierna, no pueden resolver las cuestiones. Bueno, vendrá el necesario debate en las próximas elecciones donde se plantearán todas estas cuestiones. Pero yo no creo
que sea lógico y razonable pensar de que un gobierno ganó las elecciones y al otro día todo el mundo tenga que decir va a estar todo mal, porque nadie lo sabía. Nadie era, digamos, un adivino para poder pensar de que el camino que iban a recorrer era este, salvo... Bueno, ahora me dio paso a este próximo tema. A un año del gobierno de Macri, bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes? Y esta nota, ¿no? Que se calificó como 8 su gestión. ¿Cuánto faltan? El viernes que viene, no, perdón. Esta semana. Esta semana se cumple un año, el 10, de Macri como presidente aquí en la República Argentina, y el mismo presidente se calificó con un 8. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. ¿Te contesto esto? Sí. En relación a lo que decía Ramal, es cierto que hay un sector de los senadores del Frente para la Victoria que acompañaron con el Frente Renovador muchas de estas políticas. Pero también es cierto que los diputados nacionales y algunos senadores que le responden a Cristina no lo hicieron. Aclaración hecha. Pero nunca los vi criticando a los senadores que sí votaban Axel lo así. criticó, yo no vi ninguna crítica. No vi como se lo criticó Pichetto también. No vi a Cristina Kirchner criticando a Pichetto. Además, digamos, juzgala si querés por la decisión política del espacio. Lo que vi fue llamar a un frente ciudadano con Pichetto, con Franco. Si no, cruzamos, yo te respeté, pero para decirle a la gente... Vamos con lo del año de Macri. Vamos con usted. No, déjalo que termine. Lo del año de Macri, a ver, es la militancia del cinismo. Está claro que él sabe perfectamente que no califica un 8 este gobierno. Pero además hay un error en el único punto que tenía fuerte Cambiemos, que era en la comunicación, porque es una pregunta que el presidente no tendría que haber respondido. ¿Entendés? Y a mí una de las cosas que me preocupan en esta descoordinación es que empiezan a cometer errores de tipo comunicacionales. Está claro que las consecuencias económicas y sociales, Robert, por el cuadro, la gracia de este cuadro es que nosotros lo hicimos apenas arrancó el gobierno. Bueno, mostrémoslo, pero las consecuencias... A ver, las consecuencias son de manual. Todo lo que nosotros dijimos que iba a pasar, pasó. Pero ¿cuál era la fortaleza, Roberto, que tenía este gobierno? Lo comunicacional, ¿viste? La realidad editada. Y empiezan a tener conflicto en eso. Arman un show, por ejemplo, con el helicóptero ploteado o con el micro, con los funcionarios públicos arriba diciendo que se juntan con la gente y alguien del PRO... Ahí está, ¿no? Lo puedes bajar porque ya lo tiene. Y alguien del PRO va y les vende la foto. La cantidad de furcios que este hombre ha hecho, digamos, la verdad que una de las características, a mí lo que más me asombra, ¿qué quiere decir esto? Que no le encuentran, lo que no tienen ellos son cuadros políticos, no tienen capacidad de articular, ya terminamos, no tienen capacidad de articular políticamente una defensa sólida, y creo que uno de los problemas más graves que se está viendo es que encima, en términos comunicacionales, no pueden disimular lo que está pasando. A ver, Núñez. Núñez no está. Núñez. No, hay un... Te voy a decir por qué le dije a Núñez. Ahora bueno. No, mejor... Te voy a decir por qué le dije a Núñez. Porque es de River. Porque somos de River, claro. No, yo creo que, primero, creo que se está cayendo en anécdota, me parece que está... ¿Está de acuerdo con este cuadro que hizo aquí Santoro o no? Yo se lo quiero pasar a usted. Para mí, le falta claramente... A ver, no. Lea el cuadro que hizo Santoro. Ya lo hemos listo. No, pero fíjese... Falta un detalle. A ver, ¿qué falta ahí? Un pequeño detalle. A ver. 1/3 de pobres dejaron los amigos que han construido este cuadro. Es decir, acá estamos ocultando una situación que se vivía, que yo no quiero más hablar de la herencia recibida, pero no lo puedo tengo que hacer porque no puedo defender lo que está pasando. No, porque no puedo empezar como no puedo defender lo que está pasando, sin analizar el contexto. Yo te dejé hablar, Santoro, sin interrumpir. Sí. Entonces, es el momento me parece, de Pons. Claro, me parece importante. Hoy lo dice explícitamente Berbisky, se lo dice escrito, cómo viene la polarización, claramente de un lado lo que sería, digamos, los sectores mayoritarios, los sectores democráticos, los sectores, y claramente de otro lado lo que están buscando a los que se han adscrito en el club del helicóptero. Es decir, que lo antes posible esto termine. ¿Desde qué perspectiva? Desde una perspectiva que en los 70 la conocimos muy bien, que era cuanto peor, mejor. Entonces, el objetivo, diríamos, de acelerar las contradicciones de manera tal de que cuanto peor sea mejor, está generando una situación en la cual se desconoce que cada vez que un gobierno fracasa, a los que peor les va es a los más desposeídos. Y nosotros queremos seguir siendo la causa de los desposeídos. Vamos este es el tema. No, aparte, pues yo voy a hacer pie en lo usted que es acaba de decir. El más mediador. No podemos dejar de reconocer la deuda que dejó el gobierno, la situación en que estaba el país, había caído el Producto Bruto Interno, estaba paralizada la industria. Nosotros no podemos dejar de desconocer todo ese tipo de cuestiones. Este gobierno llega y no supo aplicar las soluciones que había que aplicar de la manera que había que hacerlo. Yo creo que la mayoría de los candidatos que se habían postulado tenían todos las mismas intenciones. Era una cuestión de oportunidad y de tiempo. Todos sabían que había que devaluar, todos sabían que había que sacar las retenciones, todos sabían qué era lo que había que hacer. Creo que Macri se equivocó. No, claro.
Creo que Macri se equivocó tratando de hacer todo aceleradamente y que nos condujo a un desfinanciamiento que hoy no sabe cómo resolver. Le voy a leer algo, ¿no? Lo tenemos en las metas de aquí, que es que en una encuesta del Management y el FIT le realizaron a 2.000 personas. El 43,1% de los encuestados considera que el primer año del presidente Macri fue negativo o muy negativo. Mientras tanto, un 25,9% dice que fue positivo o muy positivo. Y hay un 51% aquí de los encuestados que considera que el mandatario no está cumpliendo con su promesa de campaña. A ver, le pregunto a la mesa, a los cuatro. ¿Qué le pasa a la gente en la calle? ¿Cuál es la recepción que ustedes reciben de la gente en la calle, ya que están aquí como comunicadores también? ¿Qué es lo que les dice la gente en la calle, Ramal? Yo creo que la calle es una inmensa olla a presión. Es decir, pensar, como decía recién Ponce, que hay alguien que está trabajando para el helicóptero lo ponen en marcha solo ustedes. Se han subido solos. Después del Rodrigazo de diciembre pasado, después de la devaluación, pero no podemos después de la devaluación, no me interrumpa, después de la devaluación, después de los tarifazos, después de todo lo que ha ocurrido, la población está con una inmensa bronca que si no se pone de manifiesto con mayor intensidad es porque, por ejemplo, la CGT le ha decretado una suerte de tregua de por vida al gobierno de Macri. Pero hay una inmensa insatisfacción y sobre este tema de cuanto peor mejor, quien está practicando el cuanto peor mejor es el gobierno. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, despidiendo a 200.000 trabajadores y por ese motivo haciendo que en general todo el movimiento obrero, por tener más desocupados, tenga dificultades en la pelea por el salario. Sí. El cuanto peor mejor lo practica el gobierno. Golpea el derecho al trabajo de la clase trabajadora para que no pueda defender su salario. Santoro. No, yo veo lamentablemente que la situación social y económica es muy compleja en la Argentina. No veo posibilidad de rectificar el rumbo si no cambian esencialmente las políticas económicas. No creo tampoco que este gobierno sea el adalid de la República, porque ha demostrado inclusive que han vulnerado los principios que uno suponía que iban a cumplir. O sea, uno suponía que iban a ajustar, pero por lo menos que iban efectivamente a tener puentes más republicanos. Pero vos fijate lo que hicieron con el decreto para facilitarle a los familiares de los funcionarios blanquear. Modificaron una ley con un decreto simple. Eso es antirrepublicanismo absoluto. Otra cosa muy importante, Robert, acá el problema no es solamente en el conurbano bonaerense, si querés. Este gobierno no consigue la confianza ni del Círculo Rojo. Por eso el blanqueo no funciona como ellos esperaban que funcione, por eso la recaudación cae, por eso fundamentalmente no llegan las inversiones, por eso las internas en el propio gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Juega a la oposición. Es una cosa insólita. Se justifica lo que está pasando racionalmente solamente a partir de la alianza que tiene con un sector de los medios de comunicación poderoso, que permiten dejarlos a los funcionarios del actual gobierno hablando como si fueran opositores. Entonces, fíjate lo que estamos discutiendo acá. Un año después que la culpa de esto es de Cristina. A ver, muchachos, hay que soltar, déjense con esto de echarle la culpa a Cristina porque tomarle el pelo a la gente. La culpa de los problemas de la Argentina hace un año y la responsabilidad es de este gobierno que tomó la decisión política de transferir millones de dólares de la base de la pirámide social a la punta. Y ahí estamos en este quilombo. Ponce. El tema del blanqueo. No quiero que usted... Sí, pero me encanta... ¿Quiere contestar a Santoro? Claro, me encanta contéstele a Santoro, pero después vamos con el tema del blanqueo. Pretendiendo además explicar una situación desde la interna. A mí me hace acordar cuando los muchachos de la JP, mis amigos, querían explicarle a Perón lo que era el peronismo. Es una cosa demencial esto. No, entonces, yo no le voy a explicar a los radicales lo que es la interna. Por eso, me parece que esto, pongamos las cosas en contexto. Entonces, primer asunto, yo creo objetivamente que no se ha cumplido la expectativa y las esperanzas de cambio que había votadas que originaron que objetivamente se produjera el cambio que se produjo, la búsqueda de que Cambiemos llegara al gobierno, pero esencialmente que terminara la etapa anterior, que terminara el ladriprogresismo, ¿no es cierto?, que nos engañaba o que pretendía a través del relato generar una situación que por supuesto las urnas dijeron explícitamente que no podían seguir. Porque lo que no he escuchado acá es la autocrítica de por qué han perdido. Parece que todo estaba bien. ¿Cómo? Un tercio de la población estaba hundida en la pobreza. Obviamente no se convocó al acuerdo político, económico y social que hubiera permitido haber empezado a revertir esta situación. Creo que estamos en déficit y mi partido está en déficit. Yo le vengo pidiendo a la Unión Cívica Radical hace rato de que cumplamos con las expectativas. ¿Cuáles eran las expectativas? Que nosotros aportáramos la sensibilidad social y la política. Hoy están ausentes la política y la sensibilidad social. Vamos con Gilberto porque lo vi chasqueando los dedos como que se salía de sí mismo. La pregunta es esa que dice, ¿y cómo vemos nosotros a la gente? ¿Cómo lo ve la encuesta?
Esta encuesta. No, esta ahí, la de Manase Menanfil. Esta es la que dice Manase Menanfil. ¿Quiere que se la lea de vuelta? No, el 25% es la base. Acá lo dice. Es la base de que tiene sin ninguna duda el PRO. De 2.000 personas, el 43%, lo repetimos a la gente, según esta encuesta de Manase Menanfil, 2.000 personas contestaron. El 43,1% de los encuestados considera que el primer año del presidente Macri fue negativo o muy negativo. Después hay un 25,9% que dice que fue muy positivo o positivo. Y después, que ese es el número, ¿no? El 51,1% de los encuestados que considera que el presidente Macri no estaría cumpliendo con las promesas. Todo esto es una encuesta de Manase Menanfil, ¿eh? Eso es lo que dice la gente. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en claro es que el 30% de pobreza o el 32% o el 34% de pobreza, el gobierno que se fue después de 12 años, algún nivel de responsabilidad tiene. ¿Otra vez querés discutir a Cristina? No pero vos querés discutir a Cristina porque no le querés decir a la gente porque es un cómplice de este gobierno. Déjame seguir. Le votaron todo. Déjame seguir. Dejémoslo para adelante. Lo noto nervioso. De ahí en adelante. Interrumpiendo a todos. De ahí en adelante. Es un programa elegante. De ahí en adelante. Vamos con Gilberto. Macri no pudo resolver este problema. No lo pudo resolver. Pero que el problema venía de antes. Eso no se resuelve mágicamente. Entró un presidente, una varita mágica que se arregló. Macri no tuvo capacidad para resolver este problema. Eso es absolutamente claro. Pero tenemos que reconocer que la dirigencia política tiene mucho que ver en toda esta crisis enorme que tiene la sociedad. Una cosa que por lo menos la gran mayoría. Todos los funcionarios del Frente Renovador fueron funcionarios del Frente para la Victoria. Hablás como si cayeran de un plato volador. Es una cosa insólita. Y estás haciendo esto porque no querés justificar y bancarte el hecho de que acompañaron las principales leyes que generaron la recesión. ¿O no fue, por ejemplo, Massa jefe de gabinete pero no de Cristina? Fuimos. Y cuando y las cosas empezaron a suceder cuando nosotros nos planteamos y firmamos un acta y dijimos, eso es una chicanita, no es chicanita, cuando dijimos no queremos la reelección de Cristina, no hubo tantos dirigentes que se fueron a poner en contra de la reelección de Cristina. Vamos a ordenar el debate. Bueno, sí. Entonces yo Ramal que quiera. Yo me corro aquí por si a mí me parece el debate muy instructivo. A ver. Porque en la pelea entre ustedes se no va están viendo peleando, la discusión entre ustedes se van viendo las responsabilidades recíprocas. Lógicamente ustedes ahora cogobiernan con Macri, antes formaban parte del kirchnerismo. Nosotros no formamos, nosotros nos habíamos ido del kirchnerismo, no tergiversemos las cosas. No son temas menores. Dejemos de lado ese punto y sin duda Massa fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Pero veamos el siguiente problema. No, ustedes se fueron para ir trazando y delineando el programa del macrismo, ¿no es cierto? Que Cristina Kirchner a su vez lo fue delineando del gobierno. Porque mi querido Santoro, el acuerdo con Chevron no lo firmó Miguel Ponce ni Roberto. Lo firmó Cristina Kirchner. Macri es lo mismo, el gobierno Macri es lo mismo que Cristina. Es lo mismo que Cristina. Pero acá lo importante Macri es lo mismo que Cristina. Por eso estoy el país llegó una pero déjame hacer irónico. El país llegó a una crisis muy importante el 10 de diciembre pasado. Y es verdad que había 1 de cada 3 pobres. Para la izquierda pero todo lo que hizo el macrismo fue trasladar los costos de esa quiebra a los trabajadores. Integralmente. Mira, hoy estamos discutiendo el tema de ganancias. Y si se puede, no se puede, cuánto se puede elevar. El proyecto que ha presentado el gobierno. Sí, pero lo que pasa es que el tema de ganancias. El proyecto que presenta el gobierno deja. Todavía, ¿no? El proyecto que presenta el gobierno va a incorporar una sola cosa, Gilberto. El proyecto que presenta el gobierno. Lejos de aminorar la carga, va a integrar a 500.000 laburantes más al pago del impuesto a las ganancias. Esto es lo que 60.000 empleados públicos más. Cuando se bajaron las retenciones, ¿alguien preguntó si se podía o no se podía? Cuando se eliminaron impuestos a las mineras, ¿alguien preguntó? Cuando ustedes votaron el pago a los fondos buitre, ¿hubo debate como hubo ahora con ganancias? Ahora con ganancias se están mirando si el alquiler se descuenta o no se descuenta. Bueno, cuando le pagaron a Griesa, discutían si el tema no vamos a hacer tan lineal. No es tan lineal. A la hora de ver el problema de trabajador, vamos con Santoro. Yo termino una cosita. El alquiler, pero para pagarle a los bancos, vamos a dejar girar la palabra. Le contestamos a Ramal y vamos con Santoro. No, yo lo único que digo es que hoy en día Macri tiene 60.000 empleados más que lo que tenía Cristina. 60.000.
y el ajuste lo hizo la economía privada, que tuvo que pedir después de haber echado gente. un montón de gente. Sí, pero tiene más. Sí, una cosa porque sí, a mí me parece que hay que discutir los problemas de la gente, los problemas de los dirigentes políticos, no sé si son entretenidos. Sí quiero decir algo, o sea, Ponce es radical en Cambiemos, pero no se hace cargo de Cambiemos. El señor del Frente Renovador no se hace cargo del Frente Renovador y obviamente no, vos te hiciste cargo de toda la etapa del kirchnerismo. Yo me hago cargo de joder. Yo me hago cargo de todo. Pero te digo, me estás provocando a tomar agua. Yo me hago cargo del Frente Renovador, fui uno de los fundadores. Escuchame una cosa, lo que es increíble, pero lo que es increíble es el zigzagueo para no ponerle el cuerpo a los problemas. A ver, no es un mérito que los dirigentes políticos en la Argentina digan yo no tengo nada que ver. Si vos tenés 25 o 30 años de militancia política y decís todo el tiempo yo no tengo nada que ver, a mí me da para los senadores de ustedes votaron por unanimidad muchos proyectos. Los senadores, lo primero que te reconocí, obviamente hay un problema con los senadores del Partido Justicialista, obviamente, bueno, pero el problema es que la definición política del Frente Renovador fue acompañar esto. Sí, la definición política fue acompañar a la gente. Ahora le chocaron la calecita, no se quieren hacer, pero a ver, nosotros acompañamos la decisión de la sociedad. Pero es una locura eso. Porque los partidos políticos no tienen que mirar encuestas para ver qué dicen. Los partidos políticos tienen que decir lo que se comprometieron a hacer. Nosotros la encuesta era la elección, ganó Macri y nosotros acompañamos. Pero Macri dijo que iba a hacer todas las cosas. A ver, es peor que Menem lo que pasó acá. ¿O no se dan cuenta ustedes? El tipo dijo que no iba a terminar fútbol para todo, termina fútbol para todo. Dijo que iba a terminar con el impuesto a la ganancia, no termina el impuesto a la ganancia. Dijo que no iba a privatizar nada, ya empezaron a sacarse encima las acciones de la FGGS. Y así con cada uno de los puntos. Todo un desastre, la chocaron en la política exterior. Un desastre lo que están haciendo en todos lados. Ahora, háganse cargo por lo menos, porque si no, viste, si cogobiernan y después cogobiernan. Yo no voy a defender yo no puedo hablar porque aparecería como que lo defiendo a Macri. Ese es el punto. Les puedo pedir un favor. Esto es como un partido del Potro con el otro muchacho. Hagamos algo, ¿les parece? Porque estás venido envalentonado, Antonio, me parece muy bien. Vamos a una pausa, toma un traguito de agua, porque acá está, bueno, todo caldeado y regresamos hasta las 21 horas. Ya, ¿cuánto faltan? 7 minutos en este debate que se ha puesto bastante Muy bien, falta poco, ya 2 minutos para despedirlos. Ramal, 30 segundos, Santoro 30 segundos, Alegre 30 segundos y usted 10. Escúchame, ¿te acordás que te invité a un acto? Sí, yo el acto de Atlanta. Me fui de vacaciones. Estuvo fabuloso. Sí. Hubo más de 20.000 trabajadores, jóvenes, mujeres, y ahí decidimos nosotros los del Frente de Izquierda ir para adelante con una gran campaña política y social por el salario, por el derecho al trabajo, para terminar con los tarifazos, terminar con los ajustes y poner en pie una gran alternativa política de los que viven de su laburo. Y sacar a este país del fracaso en el cual lo han dejado las fuerzas políticas que, en fin, han tenido la palabra acá a través de estos tres. Santoro, vamos con vos, Santoro. Colegas. No, yo un deseo y un pedido también a la gente que está en el gobierno, yo creo que hay que reivindicar la política. Hace falta política, hace falta que el gobierno haga política, que la oposición sea más creativa también a la posibilidad de proponer cosas, pero nunca renunciar al hecho de que las decisiones las tome el pueblo, ¿viste? Cuando las decisiones las toma el pueblo, se toman en la casa de gobierno. A mí me preocupa cuando se toman en la sociedad rural, en otros lugares. Eso me preocupa. Alegre. Tiene que haber acuerdos políticos, políticas de Estado, no se puede hablar del helicóptero. Yo comparto todo lo que dice Ramal, lo que me gustaría ver cómo se hace, para que si no parece que es fácil decir vamos a hacer todo esto cuando todo el mundo lo quiere hacer. Las propuestas, una cosa distinta es la propuesta. Vamos con usted, Ponce, que te voy a entregar. No, mi preocupación es que en estos tiempos de la posverdad, donde no importa lo que digas, no importa lo que hagas, aparezca claramente perjudicada la política. Yo en eso reivindico lo que acaba de decir Leandro y creo que tenemos que colocar nuevamente en el centro de la escena la política por sobre los Excel, o por sobre las encuestas o por sobre las redes sociales. Muy bien, ha sido todo por hoy. Remix de Noticias termina de esta forma, ya llega Roberto Navarro con su... Sí, el destape y nosotros, Economía Política.